Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta, espero estén muy bien y el día de hoy pues vamos a seguir con ejemplos sobre análisis funcional. Aquí tenemos otro caso hipotético y lo que vamos a hacer es que a raíz de la lectura del caso hipotético pues vamos a corregir este análisis funcional que vemos aquí como hicimos anteriormente con el caso que teníamos ayer, ¿cierto? Como hicimos ayer, ¿ok? Entonces dice así, historia de la problemática, S reporta que, ¿qué? S reporta que de niño tuvo un buen desarrollo, ya que habló, caminó, aprendió a ir al baño en los tiempos adecuados. Se evidencia predisposición biológica por parte de la abuela materna, quien presenta diagnóstico de esquizofrenia, de su tía materna, quien muere a causa de suicidio tras desajuste emocional, y de su progenitora, quien presenta episodios de depresión mayor en su juventud e indica que tuvo varios intentos de suicidio. Actualmente se presenta emocionalmente inestable debido al curso de una enfermedad degenerativa que posee y no la deja trabajar con regularidad, por lo cual presenta crisis económica persistente, lo cual ha afectado a ese en repetidas ocasiones y ha sido la causa para mudarse de ciudad, de casa y de escolarizar al menor en diferentes momentos. Por otra parte, la madre menciona que el niño empezó a presentar problemas de comportamiento desde los 11 años debido a que empieza a tener problemas con una profesora y sus compañeros empiezan a hacerle bullying. Antes de terminar el año escolar, se mudan por primera vez para el Tolima por falta de dinero, ya que la enfermedad de la progenitora no la deja trabajar. El adolescente indica que esto desespera a su madre y toma muchas malas decisiones, por lo cual establece tener mucho rencor. Ese no estudió durante la permanencia en el Tolima, tenía mucho tiempo libre, por lo tanto se deprime y tiene los primeros impulsos suicidas. Se presentan peleas con la mamá porque le exige que le ponga a estudiar, que lo deje en paz en un solo colegio y que está cansado de mudarse de ciudad porque ha perdido mucho tiempo, indicando que se dañó su vida por su culpa. Empieza a comportarse rebelde, no le hace caso a su madre desde este momento y su relación empieza a decrementar. Se devuelven a Bogotá durante nuevamente 6 meses sin estudiar y en este tiempo inician las peleas más fuertes con la progenitora y se presenta agresión física. Por este motivo deciden acudir a psiquiatría iniciando proceso farmacológico. Ese establece haberle rogado a la madre que lo deje sin medicamentos, ya que cada vez que iba a psiquiatría le subían la dosis y él se sentía como si fuera otra persona, fuera de sí, según verbaliza. Indica que se le colmó la paciencia y se da el primer intento de suicidio, por lo cual lo hospitalizan. Después de esta hospitalización, deja el tratamiento farmacológico. Un año después inicia crisis económica más difícil y después de conflicto con la progenitora, ese mismo día lo echan de la casa por falta de apego. Se mudan a la casa de una amiga de la progenitora donde viven actualmente. Ese se encuentra haciendo décimo de bachillerato al presentar problemas muy fuertes entre él y la progenitora, en los cuales se agreden física y verbalmente todavía. Ese no respeta reglas en el hogar y su progenitora no le dice nada por evitar su respuesta. Por este motivo toman la decisión de asistir a psicología. Ese establece dentro del motivo de consulta referido por la progenitora que cada vez que le solicita algo a ese le grita muy fuerte, le dice groserías y responde de forma agresiva, ante lo cual ella responde igual, creando el conflicto fuerte y él se encierra a dormir o a ver televisión. Por lo tanto, la progenitora hace todas las tareas de la casa ya que no la puede dejar sucia. Ok, aquí hay una descripción de las áreas de ajuste familiar. La madre reporta que la relación con el adolescente no es buena debido a que se presenta muestras de impulsividad y pérdida de control ante cualquier desajuste dentro del curso de la vida familiar. Por lo tanto, se presenta conflicto permanente ante el cual no hay manejo asertivo de conflictos por parte de ninguno de los dos. No presenta ninguna otra red familiar ya que no conoció a su padre ni tampoco fue reconocido por él y la familia de la progenitora perdió contacto con ella tras sucesos presentados en el pasado. Social. Ese posee dificultad en establecimiento de habilidades sociales e inflexibilidad cognitiva que le dificulta relacionarse con otras personas, en las que existen reglas psicológicas ante el nivel diferencial en el que se siente no correspondiente con jóvenes de su edad. Por lo tanto, tiene contacto
con muy pocas personas y de estas solo considera a uno de ellos como un amigo. Afectiva. El adolescente presenta dificultades en el control emocional en situaciones estresantes o de conflicto. Académica. Ese establece que actualmente posee buen rendimiento académico, ya que se encuentra comprometido con graduarse lo más pronto posible, siendo consciente del tiempo perdido en el área escolar. Recreativa posee actividades recreativas variadas en las cuales su activación conductual se basa en lectura de libros y ver películas, las cuales son actividades que puede realizar solo. Bueno, este es el resumen de caso. Sin embargo, yo tengo ciertas cositas con respecto a este resumen. Tengo ciertos aportes. El primero, eh, hay que describir más la conducta, ¿sí? Hay que describir más los eventos o las manifestaciones conductuales en cada una de estas áreas, por ejemplo, ¿sí? Cuando nos dicen no posee habilidades recreativas, pues estaríamos mencionando el fenómeno de la no conducta y entonces por esta razón tenemos que mejorar nuestro resumen de caso mencionando qué cosas entonces haces de acuerdo al nivel recreativo, ¿sí? Puede que si no hace actividades recreativas variadas, entonces muy probablemente hará otras que se asocien con la parte recreativa. Por ejemplo, aquí dice, se posee actividades recreativas variadas en las cuales su activación conductual se basa en la lectura de libros y ver películas. Esto ya es conducta, ¿sí? Esto ya es conducta, lo vamos a dejar en verde, ok, y subrayado. Ver películas, leer libros hace parte de la parte recreativa y por esa razón ya estoy mencionando algo opuesto a las actividades que no son variadas. Solamente podemos dejar como parte recreativa para evitar la no conducta, pues el hecho de que lee libros y ve películas o ve televisión, por ejemplo. Ahora tenemos la parte académica. Ese establece que actualmente posee un buen rendimiento académico. Establece. ¿Qué es establece? ¿Mm? Establece qué significa. Cuando yo establezco algo, entonces yo pongo algo. ¿Cierto? Suena así. Entonces, aquí nos está diciendo, ese pone que actualmente posee buen rendimiento académico. Hay redacción que corregir. ¿Sí? Aquí debería ser menciona. Por ejemplo. ¿Mm? Ese menciona que actualmente posee buen rendimiento académico y que se encuentra comprometido con graduarse lo más pronto posible, siendo consciente del tiempo perdido en el área escolar. Ok, bueno. Eh, Aquí la palabra consciente muy probablemente pues genere dificultades en algún profesor o en algún académico que pues sea conductista radical al 100 yo. Y pues por lo tanto, esta palabra, bueno, mentira, yo no soy tan conductista radical, yo pues más o menos, ¿sí? Pero bueno, esta palabra, en vista de un profesor así supremamente pues sí corrigido, pues podría ocasionar problemas porque en análisis conductual aplicado y en la psicología clínica basada en lo cognitivo, no, lo conductual, perdón, pues consciente es una palabra hipotética, es una palabra que no tiene una descripción, no tiene una operacionalización clara y entonces lo que ocasionaría es que todo este discurso, todo este, inclusive todo este párrafo, pues se escucha ambiguo. Para mí consciente puede ser diferente a tu concepción de consciente. ¿Sí? Entonces, procuremos, en este caso como somos estudiantes de la Conrad, ¿cierto? Procuremos no usar palabras así dentro de un análisis funcional que se va a dedicar a estudiar la conducta, ¿vale? El adolescente presenta dificultades en afectiva, dice, el adolescente presenta dificultades en el control emocional en situaciones estresantes o de conflicto. El adolescente presenta dificultades en el control emocional. Bueno, esto de presenta dificultades en el control emocional tal vez vaya dentro de la parte afectiva, pero en la parte afectiva nos están hablando o nos están indicando que hablemos no solamente de ese control emocional, nos están mencionando, nos están diciendo que hablemos de cómo son sus relaciones interpersonales de acuerdo a la pareja. Si el paciente pues no tiene pareja, pues se coloca o se reporta que actualmente el paciente no posee pareja o está soltero, no reporta tener pareja, algo así. Pero entonces mencionemos
el control emocional o las dificultades de control emocional. Sí, en la parte afectiva, que estaría perfecto, pero intentemos describir ese control emocional, porque si yo solamente me dedico a leer aquí que presenta dificultades en el control emocional, yo como terapeuta voy a empezar a preguntarme, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Sí? Esto muy probablemente cause ambigüedad en mi reporte y entonces lo que yo tengo que hacer para que esté bien es describir este control emocional. Puede que tenga pareja, puede que no tenga pareja, pero me están diciendo dificultades en el control emocional y no me lo están aclarando, no me lo están describiendo. Y ahí es donde juega el punto de la descripción, de la topografía, de la operacionalización en el conductismo. Que digamos dificultades en control emocional, pues bueno, es algo que me dice algo, pero a la final no me dice nada porque no me están describiendo y no me están diciendo cómo es el comportamiento de esta persona con dificultades en el control emocional. ¿Qué es control emocional? ¿Cómo se describe el control emocional? ¿Cómo se operacionaliza el control emocional en este caso? Entonces hay que describir un poco más y obviamente en pro de la sí conducta y, y no de la no conducta. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En social dice, ese posee dificultad en establecimiento de habilidades sociales e inflexibilidad cognitiva. ¿Qué es inflexibilidad cognitiva? ¿Qué es inflexibilidad cognitiva? ¿Cómo son las dificultades en establecimiento de habilidades sociales? Que le dificulta relacionarse con otras personas. Bueno, ahí muy probablemente me están describiendo, ¿cierto? En las que existen reglas psicológicas ante el nivel diferencial. Reglas psicológicas ante el nivel diferencial. ¿Qué es esto? ¿Qué son reglas psicológicas ante el nivel referencial? ¿Qué reglas son las que mantiene? ¿Cuáles son las reglas que mantiene? ¿Mm? En la que se siente no correspondiente con jóvenes de su edad, por lo tanto tiene contacto con muy pocas personas y de estas solo considera a uno de ellos como amigo. Si aquí entonces nos hablan de reglas verbales, que de alguna otra forma son, entre comillas, psicorrígidas, como duras, como inflexibles. Yo quisiera saber cuáles son esas reglas verbales. Yo quisiera saber la razón por la cual son inflexibles a través del reporte del paciente sobre estas reglas verbales. En el sentido de que se me haría mucho más claro ver una, dos o al menos tres reglas verbales escritas aquí que las haya dicho el paciente, porque es que de alguna u otra manera eso lo necesitamos para la formulación. Y también para el análisis funcional, indiscutiblemente. Recordemos que el primer paso para la formulación es el análisis funcional. Y debemos tener en cuenta las reglas verbales como uno de los mantenedores conductuales. Y es importante mencionar esas reglas verbales porque si mantiene una inflexibilidad psicológica, si se le dificulta conversar con las personas, debe ser por alguna regla y yo como terapeuta debo mirar, debo ver, debo leer, debo conocer qué reglas son las que mantienen esta conducta inflexible o las que mantienen esta conducta asociada a la dificultad en habilidades sociales. ¿Ok? Entonces debemos anotar en la parte social e inclusive en cualquier parte de las áreas de ajuste reglas verbales si las hay y si están asociadas a esta área o a estas áreas. ¿Ok? Área de ajuste familiar. La madre reporta que la relación con el adolescente no es buena. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la relación? Debido a que se presenta muestras de impulsividad y pérdida de control ante cualquier desajuste dentro del curso de la vida familiar. Bueno, necesito saber más información acerca de la relación entre la mamá y ese. ¿Mm? Necesito describir. Recordemos que el conductismo se hace muy elemental por el hecho de que describimos la conducta y describimos las interacciones entre los sujetos. Y eso lo hacemos por simple observación o por el simple mérito de la observación. No podemos mencionar cosas que no vemos o no podemos mencionar cosas que están en contacto con nuestros juicios de valor. Y si muy probablemente esto no está en los juicios de valor del terapeuta, sino que efectivamente lo vio, lo vivió y lo observó, es importante que se escriba
con claridad cada parte de esa interacción, en este caso entre la mamá y ese. Si no se describe con amplitud, si no se menciona topográficamente la conducta y si no se reportan reglas verbales o comentarios, pensamientos, emociones en ese momento, ¿m?, de que yo elaboro el reporte, pues voy a caer en juicios de valor y voy a caer indiscutiblemente en un reporte insuficiente en donde si bien yo vi algo y no reporté cómo fueron las cosas, pues entonces no me vas a reportar mucha información. Entonces, esto está bien, pero podría llegar a mejorar si se describe cómo es la relación. Ese hace esto con la mamá hace esto con ese menciona tal y tal cosa de la mamá menciona tal y tal cosa de ese. Todo esto se trata de describir. Si describimos con claridad, pues tendremos una mejor calidad en la presentación de nuestro informe de caso o en nuestro resumen de caso. Entonces tengámoslo en cuenta, este tipo de cosas. En la historia de la problemática, pues vamos a retroceder, vamos a volverla a leer para saber qué detalles hay que reparar de esta historia de la problemática. Ese reporta que de niño tuvo un buen desarrollo, ya que habló, caminó, aprendió a ir al baño en los tiempos adecuados. Si ese dijo que tenía un buen desarrollo, es preferible colocarlo entre comillas, por ejemplo, porque puede que sea una verbalización por parte del niño, ¿cierto? De la persona que nos está comentando. Buen desarrollo, ya que habló, caminó, aprendió al baño en los tiempos adecuados, se ve esa predisposición biológica por parte de la abuela materna, quien presentó diagnóstico de esquizofrenia, de su tía materna, quien muere a causa de suicidio tras desajuste emocional. ¿Qué es el desajuste emocional? Por ejemplo, hay veces que las palabras técnicas se pueden volver un enredo en un reporte. Si bien un terapeuta u otro profesional las puede entender perfectamente, aquí la idea es que describamos esas palabras técnicas, que las ampliemos un poco más para que haya claridad incluso para el paciente. Hay pacientes que dicen o solicitan leer su reporte de sesión, leer su resumen de caso, y entonces uno debe tener a veces la habilidad de ser claro, de ser descriptivo para que el paciente entienda. Porque yo como paciente puedo preguntarme, bueno, ¿y qué es desajuste emocional? ¿Mm? O inclusive un terapeuta puede preguntarse, bueno, ¿a qué se referirá esta persona con desajuste emocional? Porque, ejemplo, yo puedo pensar que desajuste emocional puede ser cuando hay una exacerbada felicidad o exacerbada tristeza, o puede haber exceso de tristeza o exceso de felicidad, o puede inclusive haber momentos de eutimia o momentos en que el comportamiento de la persona tenga variedad de emociones en el mismo, en el sentido de que podría llegar a ser bipolar, una vez está feliz, una vez está triste, mientras que para otro terapeuta puede que sea solamente depresión, ¿m?, ya que la depresión es el punto más bajo dentro del estado del ánimo y por lo tanto se podría considerar un desajuste emocional. Para otros podría ser exceso de felicidad, ya que el exceso de felicidad también se puede considerar como un desajuste emocional y uno de los trastornos del estado del ánimo. ¿M? Tirando a ser maníacos, por ejemplo. Entonces aquí el desajuste emocional requiere y exige que se describa y que se describa a través de lo que el terapeuta vio. ¿M? Desajuste emocional es un término técnico que podría llegar a ser ambiguo en este caso, dada la interpretación de uno, dos, tres, cuatro o seis terapeutas que puedan leer esta historia de la problemática. Entonces hay que tener cuidado con los términos técnicos, hay que tener cuidado con el hecho de evitar describir. Necesitamos describir, ¿sí? Si tú tienes un término técnico, describe y ya está. No hay ningún problema, no hay ningún lío si nosotros describimos siempre en pro de la sí conducta. Sí conducta y mencionar o recordar no conducta. Porque no conducta es no conducta y no es nada, ¿sí? Mientras que sí conducta es referenciar, ver, es colocar, es escribir la conducta que ocurre en ese momento que tú lo viste como terapeuta o que inclusive tú lo viste como observador. ¿Ok? Y es su progenitora quien presenta episodios de depresión mayor en su juventud e indica
tuvo varios intentos de suicidio. Actualmente se presenta emocionalmente inestable. Aquí volvemos otra vez con la parte del desajuste emocional debido al curso de una enfermedad degenerativa que posee y no le deja trabajar con regularidad, por lo cual presenta crisis económica persistente, lo cual ha afectado a veces en repetidas ocasiones y ha sido causa para mudarse de ciudad, de casa y de escolaridad al menor en diferentes momentos. ¿Está bien? Solamente son como estos dos términos, desajuste emocional y emocionalmente inestable, los que se deben describir con mayor claridad para que esta parte de la historia que pues me indica la hipótesis de predisposición pues sea mucho más clara, ¿vale? Por otra parte, la madre menciona que el niño empezó a presentar problemas de comportamiento desde los 11 años debido a que empieza a tener problemas con una profesora y compañeros empiezan a hacerle bullying. Antes, bueno, pues yo creía que ya conocemos qué es el bullying, sin embargo es importante mencionarlo acá, explicarlo. El bullying, eh, conocido o descrito como... ¿hmm? Y lo digo porque quizás el bullying para el paciente sea distinto a mi concepto. Quizás el bullying para el paciente sea diferente a como yo lo conozco. Podríamos decir o podríamos considerar que el bullying o el matoneo se presenta de diferentes maneras, de diferentes formas. Y se podría definir de acuerdo a cómo el paciente o de acuerdo a cómo la persona lo haya vivido. Y en este caso estamos hablando de bullying. Y el niño nos reporta que ha habido bullying. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue el bullying para él? Yo puedo tener tres pacientes, adolescentes, que les hacen bullying. El paciente A me dice, profe o psicólogo, me encerraron en el salón, me ocultaron las onces, luego llegaron, me pegaron pegatinas en la cara y me echaron colbón en el cabello. El paciente B me puede decir, profe, pues llegaron al baño, me golpearon, me lanzaron la caneca de papeles en la cara, luego me hundieron la cabeza en el baño, en la taza, en la cisterna. Y luego me recortaron el cabello con unas tijeras. Y el paciente se me puede decir, no, pues me hicieron bullying, psicólogo, me amarraron todo el día, todo el descanso, perdón, me amarraron todo el descanso a una silla. ¿Mm? Y luego me hicieron comer caramelos sucios de la maleta de una de las personas que estaba ahí. Y luego me cogieron con cinta y me amarraron toda la cinta en la cara. ¿Sí ven? Entonces hay tres ejemplares de bullying completamente distintos. Hay tres funciones conductuales referentes a bullying. Tres topografías completamente diferentes para una misma función, que en este caso, o más bien para un mismo término, que en este caso sería el término bullying. Entonces, hay que describir aquí cómo fue el bullying en el caso de este paciente, cómo fue que el paciente nos contó, o qué fue lo que o qué fue lo que el paciente nos contó con respecto al término bullying. ¿Mm? Hace parte del proceso de evaluación preguntar, bueno, ¿y qué es el bullying para ti? Entonces ahí el paciente nos empieza a contar, no, pues me hicieron esto, y es importante mantenerlo y anotarlo aquí en el reporte de sesión, en el reporte de sesión o en el resumen de caso, ¿vale? Eso es muy importante. Si no lo tenemos presente, volvemos a caer en ambigüedades y la idea es que no caigamos en ambigüedades siempre y cuando describamos bien el término que vamos a colocar. Antes de terminar el año escolar se mudan por primera vez para el Tolima por falta de dinero, ya que la enfermedad de la progenitora no la deja trabajar. El adolescente indica que ésta desespera a su madre y toma muchas malas decisiones, por lo cual establece tenerle mucho rencor. Ese no estudió durante la permanencia en el Tolima, teniendo mucho tiempo libre, por lo tanto se deprime y tiene los primeros impulsos suicidas. Bueno, con respecto a que se deprime, ¿qué hace cuando se deprime? Ahí está, otra ambigüedad, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace cuando se deprime o qué es lo que significa la depresión para el paciente? Para algunos pacientes la depresión puede ser exceso de felicidad, para otros puede ser exceso de ansiedad, para otros puede ser lo que normalmente uno conoce como es depresión, que estado de ánimo bajo, no permanece acostado, permanece encerrado, ¿m? Así. Entonces hay que operacionalizar, hay que describir la palabra
deprimir, la palabra bullying, la palabra desajuste emocional, la palabra emocionalmente inestable, porque de alguna u otra forma son cosas que nos reporta el paciente y que para nosotros como psicólogos clínicos del área conductual, pues es importante saber. Una de las reglas o premisas más importantes del análisis conductual aplicado es que todo término es hipotético o es ambiguo siempre y cuando no se describa. Entonces debemos ser capaces de describir los términos correctamente para hacer de nuestro estado de caso o para hacer de nuestra resumen algo mucho más claro a ojos de otros terapeutas eh, de mi, de mi enfoque. Se presentan peleas con la mamá porque le exige que lo ponga a estudiar, acá, bueno, aquí sí ya está escribiendo que las razones por las cuales pelea con la mamá, que lo deje en paz en un solo colegio y que está cansado de mudarse de ciudad porque ha perdido mucho tiempo, indicando que se dañó su vida por su culpa. Empieza a comportarse rebelde. ¿Qué es rebelde? Empieza a comportarse rebelde. ¿Qué es rebelde? Rebelde para mí puede significar algo diferente a lo que puede significar para ti que estás viendo este video o que puede significar para otra persona. Rebelde es no hacer caso. Rebelde, otra persona puede ser rebelde, puede ser que hace caso pero me contesta mal. Para otra persona puede ser rebelde, puede ser aquella persona que se revolucionó a través de las armas. Entonces mi hijo no es rebelde porque no me ha cogido un arma y no me ha amenazado. Se tiene que describir no en cuanto a nuestro juicio de valor, sino en cuanto a lo que el paciente dice sobre este concepto. Si el paciente es que yo soy rebelde, bueno, listo. Si el paciente dice es que yo soy rebelde, pues uno como terapeuta decir, bueno, ¿y qué es rebelde para ti? Y ahí entonces uno empieza a escribir inclusive por medio del reporte del paciente ese significado de rebelde. No le hace caso a su madre, desde ese momento esa relación empieza a decrementar. Bueno, decrementar en términos técnicos es disminuir, es decir, que la relación empieza a complicarse, empieza a degenerarse, por así decirlo. ¿Mm? Se devuelven a Bogotá donde dura nuevamente 6 meses sin estudiar y en este tiempo inician las peleas más fuertes con la progenitora y se presenta agresión física. Por este motivo deciden acudir al psiquiatra e inician el proceso farmacológico. Ese establece haberlo rogado a la mamá que lo deje sin medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? ¿Cuáles medicamentos pudo tomar ese? Tal vez fluoxetina, no lo sabemos. Algún tipo de medicamento que controle su ansiedad, que controle su depresión, no lo sabemos. Hay que mencionar también los medicamentos porque nosotros los psicólogos clínicos debemos tener entrenamiento en conocer o debemos tener conocimientos en los medicamentos que toman nuestros consultantes. ¿Por qué? Porque cada medicamento que toma el consultante puede tener repercusiones psicológicas dentro de sus efectos secundarios o inclusive si es para controlar algún tipo de trastorno mental, pues también debe tener ciertos efectos sobre la conducta y es importante mencionar qué medicamentos ha consumido. Ya que cada vez que iba al psiquiatra le subían la dosis. Esto es muy importante, obviamente sí. Igual necesito saber el nombre del medicamento y por qué razón le subieron la dosis. Y él se sentía como si fuera otra persona fuera de sí, según verbaliza. Indica que se lo colmó la paciencia, aquí esto va entre comillas, y se da el primer intento de suicidio, por lo cual lo hospitalizan. Bien. Después de esta hospitalización deja el tratamiento farmacológico. Un año después, recordemos que debemos mencionar el tratamiento farmacológico. Un año después inicia crisis económica más difícil y después de conflicto con la progenitora. Ese mismo día los echan de la casa. Los echan. Los echan. Tenemos que tener cuidado con esos términos porque son muy ambiguos. Debemos tener en cuenta que en un reporte de sesión no debemos colocar, por ejemplo, palabras así, pues porque pueden tener un significado para nosotros, pero para otro puede tener un significado distinto. Y bueno, echan no es que sea un término muy técnico ni muy profesional. Entonces debemos cambiar ese tipo de palabras, debemos cambiar ese tipo de, de, de términos, ¿sí? Y más si en este caso yo veo que no los está mencionando el paciente.
podemos colocar, después con el paciente reporta, por ejemplo, podemos colocar el paciente reporta que, entre comillas, ese mismo día nos echaron por falta de pago. Por ejemplo, eso ya es diferente porque es una verbalización por parte del paciente. Pero nosotros no podemos escribir eso así. ¿Vale? Bien. Ese se encuentra haciendo décimo de bachillerato al presentar problemas muy fuertes entre él y la progenitora, en los cuales se agreden física y verbalmente. Todavía, ese no respeta reglas en el hogar y su progenitora no le dice nada por evitar su respuesta. Por este motivo toman la decisión de asistir a psicología. Se establece dentro del motivo de consulta referido por la progenitora que cada vez que se lo solicita algo de ese, le grita muy fuerte. Bueno, esto es importante mencionarlo porque esto ya es como la función de la conducta, lo que nosotros en análisis conductual aplicado conocemos como lo contingente, ¿sí? Tal cosita, entonces contingente ocurre esto, ¿sí? Contingente es que me refiere a que siempre sucede algo tras la emisión de la conducta. Se encierra a dormir, a ver televisión. Bueno, esto ya es la descripción del comportamiento, lo cual está muy bien. Y bueno, entonces esto a grandes rasgos sería el resumen, ¿sí? Serían las correcciones con respecto a este resumen de caso. Y vamos entonces con el análisis funcional de este resumen de caso. Aquí entonces tenemos el análisis funcional. Veo que el análisis funcional en principio está bien estructurado y muy probablemente cumple con las condiciones de la estructura original propuestas en el análisis funcional que nosotros vimos en las diapositivas de la doctora Caicedo y Lauren Marshall. Entonces, estructuradamente está bien, salvo los diagramas de flujo. Aquí tenemos muy probablemente problemas en los diagramas de flujo. Aquí ok. Ok, ya vi cómo se subraya. Tenemos problemas en los diagramas de flujo. Esto lo debemos poner en rojo porque es importante ver qué conectores hay tras cada cuadrito, ¿no? No debemos colocar las flechas hacia el garete, pues porque no vale la pena colocarlas así, ¿sí? Esto tiene un sentido con esto tiene un sentido con esto y así. ¿Listo? Entonces vamos a ver la diapositiva del análisis funcional para ver cómo están ubicadas las flechas. No es que quiera ser quisquilloso, pero simplemente estamos actuando de acuerdo a la norma. Y este sería el diagrama. Así sería el diagrama. Inclusive en la lectura que nosotros leímos hay una estructura similar a esta. Y entonces pues debemos tener cuidado como con la arquitectura, como con la forma de o las comunicaciones, por así decirlo, del análisis funcional. ¿Ok? Entonces hay que arreglar estas flechas. Veamos. En el componente de historia tenemos madre toma decisiones como mudanzas constantes por dificultades económicas, por lo cual se ve afectado ese. Está bien, hace parte de la historia, inclusive podría ser parte de la hipótesis de predisposición. Ese recrimina a su madre estos hechos indicando que tiene rencor y pierde respeto hacia ella por no considerarlo. ¿Qué es recriminar? ¿Qué es recriminar? Igual, términos ambiguos que hay que corregir, indicando que tiene rencor y pierde respeto hacia ella por no considerarlo. Ok. No me suena este no considerarlo, puede mejorar un poco la redacción. Inicia conducta agresiva por parte de ese y su madre, física y verbal. Durante el conflicto ese deja de obedecer órdenes. Bueno, que dentro del inicio de esta conducta agresiva valdría la pena describir cómo fue esa conducta agresiva. ¿Sí? Valdría la pena mencionar qué fue lo que ocurrió con respecto a la conducta agresiva de los dos.
Eso se podría ver en la parte de conducta. Sin embargo, aquí como estamos hablando de la historia, pues no lo vamos a centrar tanto en la parte de conducta, dado que es el punto presente que nos interesa, sino pues mencionarlo aquí en la historia en el sentido de ser un poco más descriptivos sobre cómo fue esa pelea o cómo fueron esos enfrentamientos entre los dos en un punto de la historia. La madre ingresa a ese proceso con psiquiatría con el cual ese no está de acuerdo, ese verbaliza que no está de acuerdo, verbaliza, perdón, con Z, verbaliza que no está de acuerdo, la relación se deteriora más. Dificultades económicas muy fuertes, pierden vivienda. ¿A qué se refiere con dificultades económicas muy fuertes? Muy fuertes es un juicio de valor, debemos reducir los juicios de valor. Conducta problema se presenta casi todos los días. ¿Cuál es la conducta problema que se presenta casi todos los días? ¿Cuál es la conducta problema que se presenta casi todos los días y que es relevante dentro de la historia? Veamos, reglas. Vamos a ver, vamos paso a paso. Ya tenemos historia, faltan los contextos estimulares. Veamos los contextos estimulares, que serían factores estructurales, condiciones de motivación, consecuencias a largo plazo. Creo que aquí hacen falta cositas. Bueno, vamos entonces con las reglas. A ver. Regla. Ese sostiene que por culpa de su madre su vida se dañó, perdió tiempo y no lo quiere al inicio del proceso con psiquiatría, ante el cual esto es un reporte, no estamos hablando propiamente de las reglas verbales, sino de un reporte que está añadido a las reglas. Una cosa es el reporte que de lo que dice el paciente y otra muy distinta es lo que dice el paciente dentro de análisis funcional. Por lo tanto, aquí lo que debemos colocar es todas las cosas que diga el paciente con relación a su conducta problema. Ese verbaliza que cualquier persona lo quiere más en su madre, que lo quiere más que su madre, por eso indica que en cualquier otro lugar estaría mejor con él que con ella. Bueno, eso hace parte inclusive de las reglas verbales que se puede mantener y por lo tanto dentro de las reglas verbales del análisis funcional pues está correcto. Bien, ya tenemos historia, ya tenemos reglas. Vamos a ver condiciones de motivación. Condiciones de motivación que pertenecería a los antecedentes motivacionales. ¿Qué sería privación de vínculo adecuado con la progenitora? Sí, estaría de acuerdo. Hay una privación con respecto a tal vez la atención de la progenitora en los momentos que él, por ejemplo, está tratando de hacer o resignificar cosas buenas, quizás la progenitora no le presta atención y la única forma para prestarle atención es en las discusiones. Entonces, efectivamente, hay una privación con respecto a la comunicación de los dos. Hay una privación, inclusive yo me atrevería a pensar, de habilidades sociales, dado que la única forma para entablar una conversación es mediante la discusión y no mediante el diálogo. Entonces muy probablemente haya una privación en habilidades sociales. Recordemos que las condiciones de motivación se dan por las operaciones de establecimiento, es decir, por privación o asociación, y tiene más sentido ubicar la privación dentro de un análisis funcional porque nos va a explicar o nos va a llevar a pensar qué es lo que mantiene la conducta en términos motivacionales. Una conducta en saciación pues es una conducta que ya está saciada, por así decirlo, mientras una conducta en privación es una conducta que constantemente busca manifestarse. Entonces, hablar de privación de vínculo, inclusive hablar de privación de habilidades sociales, privación de atención, inclusive una privación emocional en términos de las terapias de tercera generación, pues puede ser válido entre las condiciones de motivación. Vale, tenemos conducta. Esa reacción agresivamente ante cualquier solicitud o petición que le hace la madre. A esto responde palabras como de malas, no se me da la gana. Bueno, aquí efectivamente conducta en cuanto a términos verbales está bien, pero iría más que todo aquí en reglas, ¿sí? Porque son manifestaciones verbales que hace el paciente y que mantienen la conducta problema. ¿Y qué más tenemos aquí? Reacción agresivamente ante cualquier solicitud. Bueno, descríbeme qué es agresivamente ante cualquier solicitud. Descríbeme la conducta del paciente en los momentos que según tú, él es agresivo con la mamá. Es importante la descripción. Si no describimos, no estamos haciendo mucho. Tampoco sirve ser tan concretos en la parte conductual, porque
Todo lo concreto se debe justificar a través de descripciones. Si solamente somos concretos y puntuales con un término, pues no nos estarías enseñando mucho. Y entonces estaríamos asumiendo ese término concreto como un juicio de valor que pertenece única y exclusivamente a tu descripción, a tu definición y no a la mía. Debemos enfocarnos en describir esos términos concretos y así pues hacer de nuestro análisis algo más efectivo. Entonces hay que mejorar esta parte de la conducta en el sentido de describir más cómo es la conducta problema en los momentos en que se discute o inclusive antes de discutir. Bien, entonces ya tenemos historia, reglas, conducta. Tenemos los factores estructurales que corresponderían a las condiciones estructurales. Vamos a ver, recordemos que las condiciones estructurales son aquellas condiciones en las que un psicólogo pues no puede intervenir, en las que un psicólogo no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Situación económica de la familia, perfecto, pilas, porque nosotros los psicólogos jamás debemos meter la mano ahí en el término económico, jamás. Así tengamos un gran corazón, no podemos darle plata a nuestros pacientes, por ejemplo. Y la situación económica, al ser demasiado fuerte, pues hombre, si al menos tú lo consideraras, no podrías arreglarle su vida económica de un momento para otro. ¿Mm? Entonces, son situaciones que no podemos intervenir, lamentablemente. La situación económica hace parte de una de las variables por las cuales un psicólogo no puede llegar a intervenir, porque si llegara a intervenir, inclusive, pues se estaría arruinando el proceso terapéutico en términos ético-profesionales, ¿no? Enfermedad de la progenitora que no le permite trabajar, pues también. Ella, si no estoy mal, sufre de depresión y no podríamos atender tanto a la progenitora. Creo que también tiene una enfermedad física, si no estoy mal. Entonces ahí pues no podemos, bueno, a menos de que sea atención en familia, sí la podemos atender. Sí la podríamos atender. E inclusive si ella saca cita individual, pues también la podríamos atender con ayuda de un psiquiatra. Pero bueno, aquí nos están mencionando la enfermedad física de la progenitora. Entonces pues ahí pues obviamente no podemos hacer absolutamente nada. Bien, entonces vamos a mencionar qué cositas hemos ya trabajado. Por un momento voy a colorear esto de azul, de gris. Esto ya lo trabajamos, esto ya lo trabajamos, esto ya lo trabajamos, esto ya lo trabajamos. Bien, conducta ya lo hemos trabajado. Hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5 aspectos de este análisis funcional. Historia, vamos a seleccionarlos acá de nuevo. Historia, reglas, hemos trabajado, Dios mío, hemos trabajado historia, reglas, factores estructurales, que serían las condiciones estructurales, ¿cierto? Hemos trabajado historia, reglas, factores estructurales, conducta, que aquí correspondería a la respuesta, condiciones de motivación, antecedentes motivacionales, y entonces haría falta los contextos estimulares aquí. Condiciones de motivación, historia, conducta, factores estructurales, reglas. Haría falta los contextos estimulares que me harían referencia técnicamente al estímulo discriminativo, ¿sí? A aquellos momentos o aquellos eventos donde pues surgen para que la conducta surja. Como yo antiguamente decía, el espacio donde ocurre la obra de teatro. Así artístico era yo. Les hace falta los contextos estimulares. ¿Dónde están los contextos estimulares? No los veo. No los veo. Bien. Tenemos las consecuencias a corto plazo y largo plazo. Primero aquí van las de corto plazo y aquí van las de largo plazo. Por esa razón es importante tener presente la organización del análisis funcional.
En consecuencias a largo plazo tenemos la madre responde con groserías, que es lo que sucede después de la emisión de la conducta, lo cual está bien. La madre responde con groserías ante la respuesta posicionista del menor. El adolescente se aleja, vuelvo y repito, hay que describir lo que son las groserías, con groserías como tal, 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 o con palabras como, más bien, porque es que groserías es un término ambiguo, ¿sí? Puede que para mí sea grosero el término idiota, pero puede que para ti no lo sea. Puede que para mí sea grosero el término bobo, o más bien puede que no sea para mí el término bobo, pero sí para ti. Por esa razón hay que describir en términos de lo que el paciente diga sobre lo que es ese término que tú acabas de colocar, porque entonces habría juicios de valor, habría sesgos y demás, y eso no es lo que nosotros queremos. El adolescente se aleja de la situación encerrándose en su cuarto, reducción del malestar con escape, sí, correcto, perfecto. Y evidentemente está el escape presente, hay escape, ¿m? Dado que si se presenta la estimulación aversiva, pues el chino lo que hace es irse al cuarto y se encierra para reducir justamente la estimulación aversiva, no solamente a nivel espacial, sino también a nivel emocional, ¿sí? E inclusive si puede colocar música o simplemente se encierra, esto hace parte de su reforzamiento negativo en términos de escape, así que está bien, así que está perfecto. Y las consecuencias a largo plazo, bueno, estas son las consecuencias, no, espérate, estas serían las consecuencias a corto plazo, ¿sí? Esto sería a corto plazo. Hay que tener muchísimo cuidado con los enunciados y hay que tener muchísimo cuidado con el orden de donde nosotros vamos a ubicar la información. Estas serían las consecuencias a corto plazo. Aquí no estás hablando de consecuencias a largo plazo cuando no es así, ¿vale? Entonces, consecuencias a corto plazo. La madre hace la actividad que le había solicitado el adolescente. Bien. Y como consecuencias a largo plazo, es que ya, ok, es que aquí se confundieron los dos términos. Consecuencias a largo plazo. Ese siente culpa, ira, frustración, sí, correcto, es un producto en cuanto a términos de terapias de tercera generación de lo que puede sentir emocionalmente ese en ese momento a largo plazo, ¿sí? Puede sentir culpa, puede sentir ira, puede sentir frustración, correcto. Deterioro en la relación entre ese y su madre, se alejan cada vez más, ¿sí? Hay un deterioro en la comunicación familiar y se refuerzan reglas verbales que correspondería a el reforzamiento de las reglas verbales que mantiene ese para emitir su conducta. Entonces, y obviamente pues también se refuerza la parte conductual cuando la mamá pues le hace todo lo que él pide, ¿no? O sea, después de un escándalo, después de una pelea, la mamá corre a hacer lo que el pelado diga, pues ahí se refuerza la conducta a largo plazo, ¿vale? Eso también podría incluirse aquí en las consecuencias a largo plazo. Recordemos que las consecuencias podrían estar guiadas por el reforzamiento o el mantenimiento de la conducta. ¿Qué es lo que mantiene la conducta después? Eso también iría en consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Más que todo a largo plazo, dado que las de corto plazo son aquellos resultados después de la conducta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó inmediatamente la conducta ocurrió? ¿Qué es lo que viste? Mientras que las de largo plazo podríamos estar hablando de un reforzamiento en el futuro en función a las reglas verbales en este caso, ¿vale? Y bueno, listo, yo creo que ha sido todo por hoy. Ha sido algo interesante este caso. Hay que mejorar, como ya le hemos dicho, ciertas cosas con respecto a la ambigüedad. Y hay que mejorar la parte del análisis funcional en el sentido de darle más importancia a la descripción y de darle más importancia a el orden. ¿Sí? Miren cómo es importante el orden. Aquí nos hizo falta lo que eran los contextos estimulares o los eventos o el estímulo discriminativo, como lo queramos llamar, para efectivamente pues hacer de nuestro análisis funcional algo mucho mejor. Así que chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en otro próximo video. Chao pues.